Ayer conocimos un muy buen trabajo periodístico realizado por el diario español El País, que nos ayuda al entendimiento de cómo se contagia el COVID-19 y qué medidas se van a tener que tomar o se debieran tomar en esta etapa de la llamada nueva normalidad para evitarlo. El trabajo se centra en 3 casos de contagio múltiple, uno en Corea del Sur y 2 en la República Popular China. El trabajo lo realizaron los periodistas Javier Salas y Mariano Zafra, y bueno, además de tener un excelente contenido, muy interesante, muy didáctico e informativo, tiene también una excelente presentación que ayuda mucho, como digo, a entender cómo se dan los contagios múltiples en ambientes cerrados. Está con nosotros vía telefónica Javier Salas, periodista de la sección de ciencia del País. Javier, bienvenido al programa. Buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ustedes se refieren en el trabajo a investigaciones realizadas en torno de 3 contagios múltiples, uno en un call center de Seúl, China, otro en un restaurante en Guangzhou, en Seúl, Corea, un restaurante en Guangzhou, China, y un autobús también en China. Y pues se muestran paso a paso, de acuerdo con las investigaciones, sobre cada uno de estos casos, de cómo se dieron los contagios. Tengo la impresión de que el aire acondicionado recirculado en estos lugares tuvo mucho que ver con la propagación del COVID, Javier. Sí, eso es una polémica que todavía está abierta en la comunidad científica, el papel que puede desempeñar el aire, si se puede transmitir, digamos, más allá de la distancia que nos recomiendan las autoridades sanitarias, ¿no? De este metro, metro y medio, 2 metros, ¿no? Al que podrían saltar las gotas cuando estornudamos o cuando tosemos, pero sí, en este ámbito concreto del restaurante, sobre todo, y también en el autocar, en el autobús, parece que ese aire en recirculación tuvo un papel fundamental. Es verdad que lo que recomiendan los científicos, y eso están todos de acuerdo, es que cuanto más ventilado esté una estancia, mucho mejor. Si es con aire acondicionado que logre disipar esas posibles gotitas y que evite que recircule el aire, si extrae el aire de dentro y lo renueva con aire de fuera, eso es fundamental para evitar ese tipo de situaciones. Y también una otra conclusión es que una sola persona, muchas veces asintomática, puede ser la responsable de contagiar a muchísimas más. Sí, eso sí que se ha visto muy claro. Hay muchos estudios que hablan de que en torno al 10% de las personas son responsables de incluso el 80% de los contagios. Digamos, esos sucesos, esas personas subcontagiadoras de las que se habla, que es verdad que cuando están en ese estado asintomático o presintomático, es decir, igual han tosido algo, pero no lo recuerdan bien, Sí. esas pequeñas toses, pero que se van relacionando con un montón de gente dentro de su lugar de trabajo o en un centro comercial o en un autobús, cualquier método de transporte, en contactos cercanos con mucha gente terminan siendo grandes propagadores del virus. En el call center en Seúl trabajaban 137 personas en un piso 11 de un edificio de 19 pisos, y llama mucho la atención que en el caso de este grupo casi el 58% se contagió, mientras que en el resto del edificio solamente hubo 3 contagios, el 0.3%. Quiere decir que son condiciones, me atrevo a decir, muy específicas mediante las cuales puede un grupo de personas pues ser blanco de un contagio múltiple. Claro, sí, eso sí que es una de las grandes lecciones que podemos aprender de estos casos que queríamos seguir porque nos parecían muy buenos como ejemplo, ¿no? Porque en estos sí que las autoridades sanitarias habían podido seguir al detalle hasta el paciente cero y ver cómo se habían desenvuelto estas personas en su día a día. Uh -huh. Tenemos esos 4 factores que parecen fundamentales, ¿no? El tener muchos contactos múltiples muy cercanos y prolongados en un espacio cerrado, ¿no? Ese ambiente del que se da en el call center, pero también se da en muchas otras oficinas o lugares de trabajo, en el que estás mucho tiempo expuesto a mucha gente durante mucho tiempo, y encima si se añade el factor del que hablábamos antes, que no se renueva el aire, como me decía una epidemióloga, estás comprando boletos de lotería, ¿no? Es cuanto más permanece ese contacto muy cercano
en el tiempo, es más probable, ¿no?, que te termines contagiando. Son muy interesantes los casos escogidos porque uno se refiere al ambiente laboral, otro a una actividad de esparcimiento, como un restaurante, y uno más al transporte público. Y sobre estos tres lugares donde se reúnen las personas, sin duda va a haber una serie de recomendaciones y se tendrán que tomar medidas. ¿Cuáles son algunas de las principales en cada uno de estos casos, Javier, que formarán parte de la nueva normalidad? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a ir a un restaurante? ¿Y cómo nos vamos a desplazar en avión o en autobús de ahora en adelante para evitar contagios? ¿O cómo debiera ocurrir esto? Bueno, una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es el cubrebocas, ¿no? Digamos que eso que nosotros aquí llamamos mascarillas es fundamental para proteger a la gente, no solo para proteger de contagio a ti mismo, sino para evitar contagiar a los demás. Y eso es un factor fundamental. Por ejemplo, mencionabas los transportes públicos. Ujú. En Japón, por ejemplo, no han detectado grandes casos de contagios, o incluso ninguno, digamos, de estos eventos supercontagiadores en el transporte público, y sabemos que en Japón viajan como sardinas en lata, ¿no? Y sin embargo ellos tienen, digamos, esa responsabilidad de llevar todos el cubrebocas y evitar de esa manera que esas posibles gotículas contagiadoras circulen en el transporte público, ¿no? Digamos que esa responsabilidad personal que han demostrado muchos países asiáticos es una gran lección que tenemos que aprender con respecto al cubrebocas, con respecto a la distancia social, con Ujú. respecto también a una cosa fundamental, que es que las empresas nos permitan teletrabajar, que permitan flexibilidad de horarios para que no se acumule todo el mundo. Por ejemplo, hay que evitar aglomeraciones a la entrada de los centros de trabajo, que muchas veces se forman colas. No evitar comer en el lugar de trabajo, porque ahí se vuelven a aglomerar gente y puede ser otro foco. Digamos que hay que también ser muy inteligente en el sentido de aprovechar distinto tipo de barreras que nos impidan los contagios, desde las barreras físicas, como Ujú. es poner una pantalla, como es utilizar un cubrebocas, a las barreras administrativas, por así decirlo, ¿no? Permitir que la gente teletrabaje, permitir flexibilidad de turnos. Hay que ser, como decía, muy inteligente y muy flexible a la hora de evitar por lo mayor posible los contactos cercanos y permanentes entre personas, ¿no? Y lo que se puede hacer en un centro de trabajo, en un restaurante, que es separar a las personas, digamos, sentarlos en zigzag, como ustedes dicen en su trabajo, eso es un poco más difícil de hacer en el transporte público, ¿no? Donde bien dices, hay países donde, México es uno de ellos, donde la gente pues viaja a ciertas horas pues muy pegado o así nada. Ahí sí no hay otra forma de hacerlo sin el cubrebocas. Claro, claro, el cubrebocas es fundamental, y sí que es verdad que la experiencia, por ejemplo, de los aviones nos ayuda a saber que una ventilación como la que tienen los aviones, como la que tienen también los hospitales, bueno, es una ventilación muy pensada para evitar ese tipo de contagios, que la manera de circular el aire y la manera de estar permanentemente limpiándose impide que ese posible virus que se nos pudiera escapar del cubrebocas, que se quede por ahí en circulación y que pueda contagiar a otra persona. Digamos que ahí también hay sistemas para evitarlo, ¿no? Sistemas de ventilación que eviten ese tipo Filtrado, de ¿no? situaciones. Claro, ese tipo Sí. de situaciones más riesgosas. Y luego hay una cosa que es muy evidente y que a veces no se puede hacer, pero muchos especialistas dicen que es que siempre que sea posible traslademos la actividad al exterior. Es decir, Ujú. si vamos a poder ir en bicicleta o ir andando al trabajo, o si podemos comer fuera en lugar de comer dentro, Sí, si voy a quedar por fin voy a poder ver a mis abuelos, mejor ver a los abuelos en el parque que verlos dentro de una casa, claro. porque sabemos que hay un estudio japonés que calculaba más o menos que era hasta 19 veces más probable contagiarse en el interior que en el exterior, porque sabemos que en el exterior esas posibles partículas se van a disolver rápidamente, ¿no? Con el efecto del aire, del viento. Incluso también se sabe que afecta los rayos UVA del sol. Mucho mejor hacer lo que podamos, trasladar tu actividad al exterior, ¿no? Se hablaba incluso de llevar a los escolares a los parques y darles lección ahí, tratar de ser imaginativos en ese sentido y evitar sobre todo esas aglomeraciones en el interior. Y posiblemente sea el futuro de los restaurantes, las terrazas, los espacios abiertos.
Sí, eso, aquí en España desde que se estalló la pandemia y empezamos a pensar en esa vuelta a una nueva normalidad, la mayoría de los ayuntamientos empezaron de las ciudades a pensar cómo poder ampliar ese espacio de las terrazas que en España ya tienen mucho espacio, ocupan mucho espacio de la calle, Ujú. pero ampliarlo porque al fin y al cabo nos interesa que la gente salga a consumir, a comer a los restaurantes, nos interesa mucho recuperar el turismo, pero no podemos correr riesgos y dentro de los locales sí que hay que separar las mesas, no pueden estar las mesas muy cercas unas de otras. Sí. Entonces, toda la actividad que podamos llevar fuera, todas las mesas que podamos sacar fuera, aunque sea comiéndole terreno se proponía incluso a la calzada de los coches, pues será bienvenido, ¿no? Mejor comer en la calle, en terrazas, al aire libre que dentro del local. Pues Javier, felicidades a ti y a Mariano por este trabajo en el país. Creo que es muy útil desde el punto de vista del interés público. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer. Gracias, Javier Salas, periodista de la sección de ciencia del País. Se lo recomiendo mucho, un gran trabajo periodístico que además apunta hacia el futuro de pues cómo va a ser esta etapa o cómo debiera ser esta etapa de nueva normalidad y todas esas acciones que podamos tomar nosotros mismos, además de lo que se pueda poner en ley, desde luego, pero las acciones que podamos tomar nosotros mismos para evitar contagiar a los demás y evitar contagiarnos.